Damos la bienvenida al doctor Franklin Bucheli. Él es gestor ambiental, director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental. Doctor Bucheli, hemos pasado dos consultas populares, una en la cual se involucró todo el pueblo ecuatoriano, otro el Cantón Quito, Yasuní, Chocó, Andino, y los resultados de estas dos consultas han dejado clara la vocación proambiental del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo debería ser esto llevado a la práctica? Muy buenas tardes, un placer compartir con ustedes estos minutos. Sí, efectivamente, ya es el tercer ejercicio democrático en donde, en función de las disposiciones un caso, en función de lo que establece el artículo 57, el numeral 7 de la Constitución y el 398, en el caso del Yasuní, el pueblo ecuatoriano ha dado muestras bastante efectivas y serias, sobre todo del compromiso con la conservación de los recursos naturales y la afirmación hacia la vida y el desarrollo sustentable. No olvidemos también que este ya viene a ser un tercer precedente que de manera mayoritaria en porcentaje, estamos hablando en el caso de Cuenca, más de un 80%, a nivel nacional del Yasuní estamos llegando casi al 60%, y en el caso del Chocó geográfico en la provincia del Pichincha estamos llegando al 82% de pronunciamiento favorable. Ahora lo que resta es efectivamente que se cumpla lo manifestado por el soberano en función de la necesidad de la conservación de los recursos naturales. Las primeras reacciones del gobierno no fueron del todo positivas. Efectivamente, y eso sí llama totalmente la atención, porque no olvidemos, Gustavo, que para llegar a la consulta se hizo todo el trámite pertinente establecido en la Constitución y en la ley de control constitucional. No olvidemos también que los gobiernos en su momento tuvieron todas las oportunidades y el tiempo suficiente para argumentar el tema respecto de qué sucedería con las eventualidades, en este caso del pronunciamiento a favor de mantener el petróleo en el ITT, es decir, en el bloque 43, Ispingo, Tambococha y Tiputini. Entonces, llama totalmente la atención y sobre todo la falta de seriedad y de responsabilidad en las autoridades que ahorita manejan el sector energético, y me refiero concretamente a algunas afirmaciones no éticas, diría, ni responsables de parte del ministro de Energía actual, Fernando Santos. al decir efectivamente que la consulta no afecta al ITT, cosa que no solamente genera hilaridad, ya se argumentó una hipervaloración en una serie de situaciones, no solamente de carácter económica, social y de otra índole, para de alguna manera influenciar en el pronunciamiento de la ciudadanía. Pero ahora se dice que el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, al haber sido una consulta nacional, no afecta al bloque porque el pronunciamiento de la población de Orellana, concretamente la provincia en donde está sentado el ITT, ha sido a favor del extractivismo. Y son cosas que, como le digo, una serie de artificios que no tienen sustento, y que en este momento lo que cabe es incluso el cumplimiento y la ejecución de lo que ya la Corte Constitucional se pronunció previo a la calificación de la consulta popular, y es el desmontaje desde el pronunciamiento oficial de los resultados por parte del CNE, del Consejo Nacional Electoral, un año para poder volver al statu quo antes de la explotación. Y más que nada, Doctor Bucheli, estamos en una coyuntura política, en un giro que esperemos sea para bien en el país, en el cual gobiernos locales se han instalado recientemente. Por supuesto, hay una gran variedad en el país, pero es una buena oportunidad para que acojan estos mensajes. Y por otra parte, en el plano de elegir al presidente, vicepresidente de la República,
Las elecciones están próximas para definiciones. En campaña electoral es el momento de comprometer políticas del gobierno nacional con respecto a estos temas. Sí, efectivamente, y nosotros debemos decirlo enfáticamente también, que no vemos lineamientos claros respecto de las políticas energéticas y sobre todo de uso de combustibles limpios y cambio de matrices energéticas en esas propuestas. Es entendible también porque obviamente estamos hablando de un periodo de gobernabilidad que no excederá, en el mejor de los casos, 18 meses. Pero sí es importante lo que usted dice en el caso de los gobiernos seccionales. Ahí vamos a tener mayor sostenibilidad en el tiempo y en las acciones respecto del pronunciamiento de esas autoridades. Y yo creo que ahí sí ha existido sensibilidad, ha existido seriedad. Yo mismo he conversado con varias autoridades ya electas de gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales y efectivamente ya después de haber hecho una evaluación muy seria in situ respecto de los resultados de la extracción hidrocarburífera, sobre todo en estas zonas y de los desastres hasta casi por erosiones de carácter regresivo, que es de conocimiento público, hasta casi digo perder el OCP. Entonces, no nos trae en ninguna situación favorable ni a la economía ni al desarrollo social de nuestro país. Entonces, en este sentido, existe ya una firmeza y una posición en exigir a la autoridad de turno que se posesione después de las elecciones del 15 de octubre a que se respete el cumplimiento del pronunciamiento soberano. Algo que se va haciendo ineludible en Ecuador, doctor Buccelli, y en esto tiene que ver sobre todo el gobierno nacional, también los gobiernos locales, es ir pensando, meditando seriamente sobre un cambio de matriz productiva. Me parece que solo uno de los candidatos a la presidencia de la República en el primer debate que hubo antes de la primera vuelta habló ya de un post-extractivismo, pero es hacia allá a donde debemos ir. Sin duda, Gustavo, nosotros le comentaba esta entrevista de las evaluaciones que hicimos últimamente en un evento científico del cual fuimos parte por la evaluación del cambio climático en Europa. Vea usted que, por ejemplo, las políticas de la Unión Europea es que al 2030 ya no exista movilidad o transportación pública a través con combustibles de origen fósil. Entonces, si vemos realmente ese cambio de la matriz energética muy significativo y ya los resultados que se están aplicando. Por lo tanto, el hecho de que aquí ya entremos a discutir y a analizar proyectos y propuestas que sí existen y que van a ser totalmente sostenibles para el desarrollo de aquí a 10, 15, 20, 30 años es lo más necesario y es lo más prudente. Entonces, en este sentido, todo la política pública tiene que estar dirigida hacia ese cambio de la matriz energética. Toquemos algunos puntos muy concretos y recientes, doctor Buccelli. Uno de ellos, esa firma que hizo 2 días antes de las elecciones y de las consultas populares ecuatorianas, el gobierno a través del Ministerio de la Producción, con el apoyo del Ministerio de Energía, con Dundee Precious Metal. Un acuerdo de protección de inversiones, así se llamaba, entre el gobierno y esta empresa que pretende explotar Quimsacocha, que lo menos que traerá como consecuencia real en el mediano y largo plazo es el de someter al país a laudos arbitrales en la ciudad de Nueva York si es que este proyecto llega a fracasar para la minera. ¿Cómo lo vio esto? Bueno, son acciones realmente de doble moral, diría en primer lugar, y después voy a entrar al tema jurídico, porque vea usted que siempre se ha predicado por parte de las autoridades la exigencia del cumplimiento de toda la normativa
ambiental nacional e incluso de la exigencia de los máximos parámetros técnicos que las empresas que provienen de países extranjeros en sus países exigen. Entonces, esta situación no solamente se da en el tema de Quimsacocha. Este tema ya está también en discusión y va a tener que llegar a judicializarse sin duda en el Chocó, porque el ministerio, en función de salvaguardar intereses nacionales y, como yo siempre he dicho, incluso de las mismas disposiciones de la ley de minería, porque para eso tenemos una empresa nacional, y si los pasivos o los rezagos o las autorizaciones que en cualquier circunstancia tendrían que asumir el Estado ecuatoriano, tendría que hacerlo a través de la empresa nacional minera, así lo establece la ley. Pero llama totalmente la atención, por decirlo menos, de compromisos más que de país, económicos y de otra índole con estas empresas extranjeras para precautelar eventuales indemnizaciones, y hay que decirlo enfáticamente, ¿no? Estas situaciones, nosotros lo hemos dicho, mi querido Gustavo, ustedes lo conocen a través de más de 15 años, 20 años siquiera, el tema de Quimsacocha, no solamente que es ilegal, es inmoral y es antiético, porque siempre he insistido, ese tipo de concesiones estuvieron fuera de lo que la ley en todo su momento, tanto de la ley forestal cuanto del Código Orgánico y de la Constitución reformada, se establecía, porque siempre fue un área de bosque y vegetación protectora establecida en 1985. Entonces, todos estos artificios, todas estas maniobras, digamos así, indecorosas, por decirlo menos, de estas autoridades, lo que buscan es salvaguardar los intereses de estos inversionistas para que de alguna manera se presione. Vea usted ahora en las redes sociales, ahora ya se sataniza un poco el resultado de la consulta, porque dicen ahora nos va a tocar pagar tanto dinero, solamente son 500 millones de dólares el cerrar los pozos, establecer el plan de manejo son 1.200 millones, es decir, más de lo que supuestamente como beneficios iba a obtener, etcétera. O sea, son argumentos, como le digo, inmorales, ilegales y antiéticos, que lo que buscan es simplemente preservar el interés extractivista que de alguna manera ha dominado el espectro político y económico en nuestro país. Y hablando de nuestra casa chica de la ciudad de Cuenca y su área de influencia, tuvimos también un grave incidente, aquel en el que quedó claro la falta de responsabilidad de un importante centro turístico ubicado en el sector del Cajas, que tenía una zona de desalojo de desechos que producía lixiviados que contaminaban directamente las fuentes de agua de esta ciudad. Esto alertó nuevamente, y esperemos que lo asuman de la mejor manera las autoridades municipales, pues se conoce que este no es el único caso, que hay decenas de emprendimientos ya instalados en esta zona, además que se ha permitido con gran flexibilidad la generación de una serie de propiedades privadas con construcciones que de alguna manera han invadido partes muy importantes del Parque Nacional El Cajas. Hay que actuar allí. Efectivamente, y lo hemos dicho, el patrimonio natural que encierra esa joya natural que es el Cajas, no es de uno, no es de dos, no es de tres, no es de miles, es de todos los 18 millones de ecuatorianos y particularmente de toda la ciudadanía. Por ventaja, en el año 2000 se expidió un acuerdo ministerial en donde se están establecidos, georreferenciados con 102 hitos, Gustavo, los límites de los 28.544 hectáreas que constituyen el Parque Nacional Cajas y que, repito, es patrimonio nacional del sistema de áreas protegidas del país. Lo que usted dice es totalmente acertado. De un tiempo acá, mucha gente no solamente que ha impulsado emprendimientos a las orillas de un subsistema hidrográfico que es el del Tomebamba, que además tiene una ordenanza de manejo de esta subcuenca, y que tanto el municipio como el Ministerio del Ambiente no han hecho absolutamente nada por
por respetar y hacer cumplir ese control y ese manejo de ese sitio. Más aún, usted refiere de lo que tenemos, existen más de 128 establecimientos desde el sector de Marianza hasta a la altura de la laguna de Bizcochos antes de llegar al control de Guagraúma. Entonces, y todo esto se lo ha hecho incluso apropiándose de espacios, y esto está demostrado porque digo, hay ese acuerdo inscrito en el registro de la propiedad del Cantón Cuenca, en donde se establecen con absoluta claridad los límites del Parque Nacional y se ven que ahora incluso personas particulares ya mantienen derechos reales de posesión, de propiedad, de usufructo de este territorio, con las consecuencias totalmente negativas, ¿no? Ahora ya vemos que el tema del tratamiento del agua se hace mucho más costoso, la escasez y el caudal ecológico disminuye considerablemente año tras año y los elementos de contaminación son evidentes, ¿no? Son totalmente evidentes y esta es la mayor fuente natural de agua que tiene Cuenca, pero que lamentablemente se la está echando a perder. Quisiéramos, doctor Buchel, en la parte final de este diálogo, que nos comente usted sobre esta reciente experiencia que ha tenido usted en el viejo continente en Europa, justamente en estas últimas semanas cuando se han generado una serie de problemas, de tragedias, inclusive en buena parte relacionados con este abuso que estamos haciendo del planeta, con el calentamiento global y las consecuencias del extractivismo. Sí, Gustavo, lo que puedo manifestar es que ya evidentemente en la zona de los países balcánicos en el Mediterráneo, en donde se hicieron evaluaciones sobre todo del aumento de la temperatura del mar en los últimos 10 años, la medición del 2012 al 2022 evidencia un aumento de 4 grados en la temperatura. Esto no solamente que ha puesto en riesgo, en este caso las universidades están y las organizaciones ambientales de la comunidad interviniendo para ver los efectos que, sobre todo en la actividad pesquera, se han generado. Pero yo debo manifestar de lo que he evidenciado es que el tema de la seguridad alimentaria en estos países está en serio riesgo, justamente por las consecuencias del cambio climático, ¿no? Zonas productivas con grandes inundaciones en unos casos y en otros con proliferación de incendios forestales que han arrasado la zona, por ejemplo, en España, de Tenerife, en las Canarias o en Francia, en Toulouse o en Italia también, en áreas sumamente extensas, ¿no? Entonces, uno de los efectos que ahora ya no es que solamente se habla o se medita sobre el cambio climático, sino son las medidas de adaptación en cuanto a esto que yo menciono de la seguridad alimentaria. Otro incidente que nosotros pudimos palpar es por la ola de calor. Para que usted tenga una idea, habían días que en Madrid, por ejemplo, se tenía 47 grados de temperatura, entonces eso ya es asfixiante, eso ya es, no es solo una sensación y las consecuencias que esto ocasiona, ¿no? Claro, Naciones Unidas en la última cumbre que tuvo, me parece que en Irlanda o Escocia, hablaba ya de que la Tierra, de que el planeta está al borde del abismo por los problemas ambientales y en estos días en varios países del mundo se ha estado bordeando ya aquello que se conoce como la temperatura ambiental máxima que puede soportar el ser humano, que ronda entre los 50 y 55 grados centígrados. Así es, y las consecuencias están a la vista, y no solamente de lo que vemos a nivel de Europa, que ha sido una tragedia realmente. Igual estuvimos también en la zona de Portugal, una cosa increíble, cómo se devastan inmensos territorios, pero acá también en América, ¿no? Hemos visto todo lo que viene sucediendo en Canadá, en Chile.
Ahora, el otro asunto al que yo iba también es la consecuencia económica, y la inaccesibilidad a productos de primera necesidad, sobre todo en poblaciones de bajos ingresos, se hace mucho más difícil la subsistencia y la sobrevivencia. Y por eso es que ustedes también ven que todos los días a diario ahora se reportaba a mediodía una afluencia masiva por el norte del Mediterráneo, justamente en Italia, esa migración masiva, sobre todo de personas del África, porque ahí no tienen absolutamente nada, nada, absolutamente nada que producir y la única forma de sobrevivir es la posibilidad de migrar, ¿no? Entonces, son situaciones sumamente complicadas. Yo siempre he dicho, es necesario mantener una agenda para prevenir, para mitigar y para adaptar todas estas consecuencias, ¿no? Mensajes del Pero hay que planeta hacer. que no pueden pasar inadvertidos. Así es. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Buccelli. A sus órdenes, una buena tarde, cuídense. Declaraciones del doctor Franklin Buccelli, gestor ambiental, director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental.